Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1, dices: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Diga conmigo: es palabra de Dios y digna de ser recibida por todos. Así es. Este año nosotros hemos declarado por la fe, creemos que este es el año de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y a este mensaje o a esta palabra del día de hoy, yo le he titulado Emmanuel con las obras del Padre, lo que quiere decir Dios con nosotros con las obras del Padre. El pastor Bernal, cuando vino en el mes de febrero, ¿fue en febrero que estuvo aquí? Febrero. Declaró que el Señor le había manifestado en el avión que Él iba a manifestar las obras del Padre en este lugar. ¿Cuántos lo recuerdan? Entonces yo he titulado este mensaje Emmanuel con las obras del Padre. Y hay varias cosas aquí que a mí me llaman la atención, que yo quiero compartir contigo. Primeramente, quiero solamente hacerte resaltar algunas cosas. El estanque de Betesda estaba ubicado al lado de la puerta de las ovejas de Jerusalén. La puerta de las ovejas era la puerta por donde llevaban o introducían las ovejas la gente que posteriormente iban a ser sacrificadas en el templo. La otra cosa es que cerca de esa puerta había un estanque. Los estanques eran sitios donde la gente precisamente llevaba a las ovejas
a abrevar. Eran sitios de agua tranquila, como especie de un abrevadero, y ahí llevaban a las ovejas a tomar agua. La palabra Betesda significa casa de bondad. Y lo más interesante es que la Escritura señala que de tiempo en tiempo, esto es decir, de año en año, un ángel bajaba, agitaba el agua, y cuando el agua se agitaba, el primero que tocara el agua se sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. No es de extrañar que el estanque agrupara a mucha gente que estuviese enferma y que en un momento dado tuvieran la esperanza de sanarse a través de esto que se estaba manifestando allí. La bondad de Dios se estaba manifestando en ese lugar por medio de una manera extraña y por medio de una manera que le daba, por así decirlo, a cuentagotas a un grupo de personas o a una multitud de gente la oportunidad de ser sanado. Ahora bien, note conmigo que la Biblia dice que el estanque tenía 5 pórticos, es decir, 5 puertas, 5 entradas para llegar al estanque. ¿Me está siguiendo, iglesia? Ahora bien, los enfermos estaban en los pórticos. Los enfermos no estaban en el estanque. Los enfermos estaban en los 5 pórticos y de ahí ellos tenían que ver, diga conmigo, ver. Tenían que ver cuando el estanque se movía para entonces, me imagino la avalancha de gente, tratar de llegar, de tocar el agua para ser sanado. Presta atención a esto, porque aquí hay algo interesante que nos da enseñanza, nos trae revelación. Esto significa, o esta manera de proceder, los 5 pórticos y que la gente tenía que ver el movimiento del agua para entonces ser sanada, es una representación de una forma de vida dependiente de los sentidos. Escúchame bien, los 5 pórticos representan los 5 sentidos. Ojo, preste atención a este detalle. La gente tenía que esperar ver el movimiento del agua para entonces tener opción a la sanidad. Así opera el hombre natural. El hombre natural necesita ver para poder obtener. De hecho, la clásica frase es ver para creer. ¿Quién está aquí conmigo en esta mañana? La mayoría de la gente dice, si lo veo, lo creo. Actualmente la incredulidad ha llegado a tal extremo que a veces la gente dice, lo veo y no lo creo. ¿Sí? Pero escúcheme bien. La bondad de Dios se manifestaba en un lugar que se llamaba precisamente el estanque de Betesda, casa de bondad. Sin embargo, el que eso se manifestara como una bendición para las personas que estaban allí, dependía de la capacidad que ellos tenían de ver cuando el agua se agitaba. Ojo con esto, porque eso significa una dependencia completa y total de los sentidos. Y eso es contrario a la fe. Ojo con esto. Cuando las personas dependen de los sentidos para poder obtener algo de Dios, anote esto, la capacidad de Dios para poder suplir las necesidades de esa persona disminuye dramáticamente y eso puede hacer que la persona se desilusione, se frustre o que la persona se sienta agobiada por no poder obtener lo que ella necesita. ¿Me está siguiendo, iglesia? Lo repito de nuevo. El depender de los sentidos para poder obtener las cosas de Dios, el depender de los sentidos
para poder recibir de parte de Dios, disminuye dramáticamente la capacidad, la opción de Dios de poder darle a las personas, y eso puede hacer que las personas se frustren, se desilusionen y a veces se amarguen. Ahora bien, en la fe las cosas no funcionan así. En el reino de Dios las cosas no funcionan así. La Biblia nos enseña, mas por fe andamos, no por vista. El otro día vi una película buenísima que se llama El libro de Eli. ¿Quién ha visto esa película, El libro de Eli? El que no la ha visto se la recomiendo, cómprela. Es un poquito una película futurista, es una película de ciencia ficción con Denzel Washington, pero lo interesante era que supuestamente después del exterminio de la hecatombe nuclear o de una catástrofe ambiental, el mundo quedó desolado y solamente quedaba una Biblia, una versión de la King James. Entonces este personaje llamado Eli le había sido dado de parte de Dios la misión de llegar a un lugar donde había un grupo de sobrevivientes que estaban rescatando toda la literatura que era necesaria para comenzar la humanidad de nuevo. Entonces, escuche esto. Este hombre recorrió desde el este de los Estados Unidos hasta la ciudad de Los Ángeles, a la isla de Alcatraz, donde estaban esperando el libro. Y lo más interesante es que este hombre era ciego. Y caminó desde el este de los Estados Unidos solamente siguiendo un llamado y una visión de Dios. Yo no me di cuenta que el hombre era ciego hasta el final. Porque esa es la trama de la película. Pero me llamaba la atención cuando él hablaba en alguno de los diálogos, él expresaba verdades del Evangelio, porque había una compañera, una muchacha que él rescató en el viaje para llevar en su camino a Los Ángeles, y la muchacha decía, ¿por qué tú vas para allá si todavía tú no sabes si allá hay sobrevivientes, tú no sabes a dónde vas, no tienes el lugar exacto donde llegar? Y él dice, yo me muevo por lo que creo, no por lo que veo. Ahora, la muchacha tampoco sabía que él era ciego, porque él actuaba tan natural que la gente no se sabía que era ciego. De hecho, le robaron la Biblia, y la Biblia estaba en el lenguaje Bradley, que era el que usaban los ciegos. Pero lo interesante es que le robaron la Biblia, y cuando él llegó allá, le dijo a una persona, escribe, y comenzó a relatarle toda la Biblia. Él se había aprendido toda la Biblia. Escúchame bien, en el reino de Dios las cosas funcionan no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Diga conmigo, en el reino de Dios, lo que creo es la realidad, no lo que veo. Así es. Ahora bien, esta gente, porque imagínense, lo más improductivo, iglesia, es que tú dependas de tus sentidos. Eso es lo más improductivo que hay. Ahí había una multitud de gente y una vez al año solo uno era sanado. O sea, eso es lo más estéril que yo me puedo imaginar. Sin embargo, ahí hay algo interesante. Era que la gente seguía, y la gente seguía, y la gente seguía. Este hombre, el paralítico, tenía 38 años de estar allí. Y siempre llegaba otro antes que él. Porque cuando tú dependes de los sentidos, lo que se genera es una competencia que depende de tu fuerza. Él decía, yo no puedo llegar allí, yo llego ahí después de que otro ya ha llegado. Dile a la persona que está a tu lado, no dependas de tus sentidos, depende de tu fe. Ahora bien, número 3, a mí siempre me llamó la atención qué fue lo que hizo que el Señor se acercara a este hombre que estaba en medio de esa multitud. Présteme atención acá. Si usted lee el Evangelio conmigo, usted se dará cuenta que de todo ese gentío que había ahí, Jesús se fue directo donde este hombre. De toda la multitud de gente,
que había allí, Jesús se fue directamente